Hola, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta oportunidad y vamos caminando en la palabra del Señor. Y ahora vamos a Éxodo, en el capítulo 4. Es un pasaje precioso en lo cual yo quiero que tú hoy pienses en lo que Dios te ha dado. Ahora, esto es bien importante porque algunas veces en el caminar de la vida sentimos que no tenemos nada. Algunas veces va más profundo, sentimos que no somos nada. Pero no. Dios, en medio de cualquier situación que estemos atravesando, quiere recordarnos, a ti y a mí, que no es así. Que hay una realidad, hay algo precioso que tú y yo somos, que tú y yo tenemos, que tú y yo podemos. Así que quiero que vengas conmigo a este verso. Es un pasaje que todos conocemos en Éxodo capítulo 4, versos del 1 al 9. Pero vamos a enfocarnos en la primera parte y lo voy a leer para que tengamos una idea de lo que vamos a ver en esta oportunidad. Y dice así: entonces Moisés respondió y dijo, ¿recuerdan ustedes cuando Dios llamó a Moisés? Ellos no me creerán. Eso fue lo que pensaba Moisés. Cuando Dios le asigna la misión, él dijo, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha aparecido Jehová. Wow. Algunas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que queremos hacer, pero estamos inseguros de nosotros mismos. Moisés estaba inseguro de sí mismo. Y la inseguridad en uno mismo paraliza. Y algunas veces en la vida estamos paralizados. En cualquier área de la vida. Algunas veces estamos paralizados en nuestro desarrollo profesional, laboral, empresarial. Lo que tú hagas en tu trabajo, en tu empresa, nos sentimos paralizados. Porque no tenemos esa confianza, esa seguridad en nosotros mismos. Algunas veces en el hogar nos sentimos paralizados con nuestra pareja, con nuestros hijos. Esa paralización es consecuencia de la no seguridad en sí mismo, de la desconfianza. No nos sentimos capaces. Y en fin, pudiéramos pensar en muchas cosas. Y Moisés tenía dentro de sí ese sentir. Y miren, y en ese momentico Moisés no está hablando con cualquier persona. Está hablando con Dios mismo. Y no se lo está imaginando en una oración. No se lo está imaginando en una visión, ni siquiera en un sueño, no. Personalmente, hay una zarza de fuego ardiendo. Y a través de esa zarza, la voz de Dios se está comunicando con él. Entonces Moisés está hablando con Dios mismo. Y a pesar de eso, en ese momento, su inseguridad personal tiene más peso que la misma presencia de Dios. Eso es bien interesante para que tú y yo veamos en este momento. Dios está con nosotros y tú lo sabes y yo lo sé. Pero algunas veces, a pesar de que estamos conscientes de que Dios está con nosotros, que contamos con su favor, que estamos realmente procurando hacer su voluntad en todo lo que somos y hacemos, esa inseguridad personal que nos paraliza pesa más. Ahora, Dios nos entiende, Dios te entiende, Dios te conoce. Dios sabe cuál es tu posición, Dios sabe cuál es tu situación. Y Él quiere trabajar contigo porque Dios quiere cumplir su propósito en ti. Y tú lo sabes, tú los tienes frente a ti, tú conoces la necesidad y tú conoces lo maravilloso que fuera si aquello que está en tu corazón está frente de ti, Dios te lo está dando, se realiza. Tú lo sabes, pero tienes temor. En el caso de Moisés dice, no me van a creer. Es decir, él estaba poniendo la realización de su objetivo en la opinión de los demás. Y eso es
probablemente uno de los más grandes errores que tú y yo podemos tener en la vida. Depender de la opinión de los demás. Porque al momento de depender de la opinión de los demás, cada quien tiene diferente opinión y entonces estamos sujetos a lo que los demás piensen, digan y crean. Y eso es una tragedia. Porque lo más importante para ti en tu vida tiene que ser lo que Dios cree y lo que tú crees. Eso es lo más importante. Todo lo demás, no es que estamos peleando con nadie, pero simple y sencillamente no podemos depender de eso. No podemos sujetarnos a eso y paralizarnos a eso, frente a eso. Pero en el caso de Moisés, así estaba sucediendo y Dios sabía. Por eso, en el siguiente versículo, en el 2, mira lo que Dios le pregunta a Moisés. Mira lo que le dice. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le pregunta Jehová. Y dice, una vara, le respondió Moisés. Ahora mire, esto es bien importante. Porque esa vara que Moisés tenía era una vara que obviamente en aquellos tiempos no había Walmart, no había Target, a dónde ir. Él la hizo. Tomó una pieza, una rama, una pieza de madera y la hizo con su mano, con sus manos, y la tenía en su mano. Y recordemos, en ese momento Moisés era un hombre de 80 años. No era ningún adolescente, no era ningún jovencito, era un hombre ya de 80 años. Y esa vara le servía para caminar, esa vara le servía para sostenerse, esa vara le servía para trabajar, esa vara le servía para todo. Era todo lo que él tenía y de lo cual él dependía. Esa vara la usaba ciertamente para caminar, para trabajar con las ovejas que eran de su suegro. Y ahí la tenía, y Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y esa es la misma pregunta que el Señor te está haciendo a ti, a mí, hoy. Te está haciendo esa pregunta a ti hoy. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Qué tienes? ¿Qué has logrado? Porque mira, una de las cosas que el enemigo va a tratar de hacer en tu vida es hacerte creer que tú, en este punto de tu existencia, no has logrado nada. Y no es así. Hay algo. Y usualmente no es solamente una vara, son muchas varas que hay en tu vida. Que has hecho con tus propias manos, que tú has forjado, que tú usas para caminar, para avanzar en la vida, para trabajar. Eso es lo que tú tienes. Y Dios te pregunta, ¿qué tienes? Moisés le pregunta una vara. Moisés le responde una vara. Esto es todo lo que tengo. Y es la misma pregunta que te hace a ti Dios hoy. Ahora, ¿cuál es tu respuesta? Piensa por un instante. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Porque tienes algo. Y tienes más de lo que algunas veces te imaginas o queremos aceptar. ¿Por qué? Porque estamos escuchando el enemigo cuando nos dice, eres nada, eres nadie, no tienes nada, no puedes. Hoy Dios quiere cambiar eso en tu vida. Y por eso le dice luego en el verso 3, échala al suelo, le dijo Jehová. Y dice, él la echó al suelo y se convirtió en una culebra y Moisés huía de ella. Es interesante, hizo un milagro el Señor. Y la palabra dice que cuando él echó en el suelo y se hizo culebra, huía de la culebra, es decir, huía de su propia vara, es decir, huía de su propio milagro. Y algunas veces pasa eso, ¿no? Le estamos pidiendo al Señor y el Señor nos manda una respuesta y empezamos a huir de esa respuesta que Dios nos da. Pero el Señor sabe que estamos aprendiendo y tú estás aprendiendo, pero tienes que aprender. Tienes que llegar a ese punto en donde totalmente tú entiendas lo que el Señor está haciendo. Y dice, huía, y en el 4 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahora, lo interesante es que en ese momento que estaba huyendo, cuando el Señor dice, extiende tu mano y tómala por la cola, dice que él, Moisés, extendió su mano y la tomó y volvió a hacer vara en su mano. Es decir, Moisés le creyó. Desde el momento en que Moisés iba huyendo de la serpiente y escucha la voz de Dios que le dice, tómala por la cola. Tómala por la cola. Moisés se detiene, deja de huir y obedece la voz de Dios y el milagro pasa. Moisés cambió.
su mentalidad de no poder a poder. Y más adelante vienen otras cosas preciosas, pero desde ese momento cambió. Dios quiere cambiarte a ti hoy. Desde el momento en que tú estás huyendo de lo que Dios, del milagro de Dios en tu vida, de lo que te ha dado, del poder que Él tiene para cambiar las cosas, tú estás huyendo de eso, pero hoy tú te detienes. Hoy tú te detienes. Escucha la voz, porque escucha la voz de Dios, te detienes y haces lo que Dios te está mandando a hacer y empiezas a creer en Dios en una nueva dimensión. En la dimensión de la fe obradora de milagros. Moisés lo hizo, tú también puedes y debes hacerlo. Este es tu día para cambiar. Este es tu día para que ese pensamiento cambie del de no puedo, lo que los demás piensan de mí, y de lo que sí puedo, porque empiezo a creer lo que tú dices de mí. Este es tu tiempo. Cree en Dios y deja que esos milagros pasen en tu vida. Y no les huyas. Tómalos para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Que Dios te bendiga, que la paz de Dios esté contigo y nos vemos a la próxima.